Saludos amigos, amigas, qué bueno estar con ustedes en Comunicación y Vida. En nombre de Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago, y un servidor, Virgilio Apolinar Ramos, y el equipo que nos acompaña, Percio, Mercy, gracias por estar con nosotros, Monseñor. Bien. Vio como mencioné a Percio, No, ya formalmente. Un hombre solidario, ciertamente. Cuénteme. Mande su saludito, que yo tengo una batería de cosas. Los míos son breves. Bien. Hoy, porque como dice usted, encontramos tantas personas, pero a veces no ando con la agenda ni nada de esto, pero sí debo saludar a mi querido amigo Néstor Veras y a su esposa, doña Bernarda. Ellos viven en el barrio Don Bosco de Moca. Ella fue maestra, le mandó muchos saludos y pide oraciones. Y así se lo prometí a Néstor, a doña Bernarda, por la salud de este querido amigo que conocí a finales de los años 70, no me saque cuenta, cuando entré a Radio Santa María y Néstor era supervisor de las escuelas radiofónicas. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Creo que usted... El aforismo jurídico. Sí, a confesión de parte, eso es. No. ¿Y cuál? Excusa no pedida, se ve que hay una acusación manifiesta. O sea, que yo me incriminé. Cuando usted se excusa antes de tiempo, quiere decir que usted, el que tiene hecha, se muestra sospechoso. Pero yo veo que no me va a ir bien hoy. Pero, entonces, sí. ¿no? Pues mira, esa oración que te pidieron, sí, pues que con mucho gusto, mira, al final hoy, sí. ¿Cómo es que él se llama? Néstor Veras. Néstor, pues vamos a tenerlo pendiente para el final de este programa y volver, porque de vez en cuando oramos por los enfermos. Y hay gente que vive verdaderos dramas en la familia a causa de la enfermedad, entonces no debemos olvidarnos de ellos. Bien, pues después de la brevedad de Paul hoy, que yo estoy sorprendido, sí. Porque cuando se pega ahí a veces le toco el timbre varias veces. Y sigo. Pero hoy no. Entonces, en esta parte, en cuanto a mí concierne, lo primero voy a mencionar a un amigo llamado Wessner Charles, porque era de nacionalidad haitiana, y aquí lo conocíamos como Marcial, que resulta que Polo no se daba cuenta que era un gran amigo de Polo también. Pues entonces yo pude, gracias a Dios, bueno, al entierro fue Monseñor Plinio, que era muy conocedor también de él y de su obra. Yo no sé la historia completa, pero hay cosas interesantes, Polo, que quizá deberíamos empeñarnos un poquito en averiguar. Porque este Wessner Charles, como lo ven ustedes en la foto que gentilmente nos está poniendo Mercy, Wessner Charles, y lo conocíamos como Marcial. Él fue picador de caña y luego me dicen que trabajó primero pastoralmente por el área de Luperón, de Puerto Plata, y después en muchos barrios de Santiago, finalmente en el Ingenio abajo, que incluso él fue que promovió la construcción de la Capilla de las Mercedes, un coro que cantó muy bueno, y cuando pregunté me dijeron, ¿Marcial? Quiere decir, muchas iniciativas. Ahí en esa foto pueden ver ustedes, además de un servidor y una dama que colabora en el equipo de Pastoral Haitiana. Foní, de Cabo Haitiano, de Juana Méndez. Ah, sí. Sí, abogada. ¿Cómo se llama? Foní. 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 Ah, pues mira, y también está el diácono Saint-Remy, que por casualidad parece que es el más pequeño de todos los que estamos ahí, pero no mucho. Saint-Remy, ahí está. Y el que está marcado con la flecha, ese es nuestro querido Marcial, que ahora me enteré que fue amigo, muy amigo de Monseñor Flores. Desde Monseñor Flores viene él venía
sirviendo a esta arquidiócesis de Santiago, Wessner Charles, conocido como Marcial. Recuerdo de él siempre su cariño, su sonrisa y su actitud positiva. Siempre nos encontramos varias veces en la Casa de Cursillos de Cristiandad de la Herradura. Pero ahí. Tú tienes algo más que decir también. De él. A propósito, espérese, ahorita cuando pedíamos por Néstor, perdón, ese chin nada más, también en la oración final vamos a pedir por un amigo común que es nuestro querido Santiago González van der Linder, Chago, sí. para que lo tengamos presente. Pero en cuanto al hermano país de Haití... Sí, el accidente que pasó en esta semana cuando venía un equipo de fútbol de Jarabacoa y hasta el momento varios muertos, heridos que fueron atendidos en varios centros. Pena en esa zona que suceden tantos accidentes, sobre todo bajando de Jarabacoa hacia donde está la imagen de la Altagracia en la curva. Ay, ¿cuántas veces habré oído yo de guaguas que se fueron por ahí? Cuando paso por ahí siempre le pido precaución al chofer porque caramba, pues encomendamos a los difuntos y también pedimos por la salud de los heridos. Es una pena, caramba, que sucedan esas cosas. Bien, pues yo continúo. Quiero también hacer mención de algo que no es solo la persona. Ramón Alejandrina Méndez, cariñosamente Alejita Martínez. Compañera suya de... Méndez. Compañera suya de estudio. Prima de la vieja mía. Sí, tercero, cuarto, prima de por la ahí. Vieja mía. De la primaria. Entonces, sí. Diga. ¿Y a dónde fue? Porque lo oíste. Claro. Sí. Entonces, miren, yo quiero hacer una referencia a algo que solo los mayores podemos hablar de eso. Mercy no cualifica, ni ninguna jovencita. Percio sí está cualificado. Percio está cualificado ya. Está bien. Para lo que voy a decir que se refiere a experiencia. Y mira lo que sucede. Esta es la primera de que yo tengo conciencia. Ya había fallecido una compañera, pero yo no lo sabía. Violeta, que le decíamos Viola. De que hace como 3 años que falleció, yo no me enteré. Pero el regalo de Dios que es la amistad, y la amistad cuando uno es pequeño, que yo decía allá en La Reina, porque celebré la misa del último día del novenario, con Ramón Gutiérrez, Nango, que le dicen en La Reina, y los hijos, varios de los hijos, porque estaban por Nueva York. Ella misma murió en Nueva York. Entonces, yo lo que digo es esto, Polo. La amistad, que es un regalo de Dios tan grande. La amistad, la amistad hace al corazón. Ser amigo es hacer al amigo todo el bien. Qué bueno. Ya, no te inspires, Polo, porque no se te puede dar cuerda. Entonces, óyete, yo dije allá en La Reina, la amistad necesita muy poquita cosa para alimentarse, a partir de la experiencia nuestra, y ahí es donde digo que nosotros podemos hablar de eso, nosotros los mayores. Tú también, sí, está pasado de cualificación. Ya califico. Entonces, óyete, porque ahí tienes tú, esta gente, y hay un grupo que yo menciono, porque ahí está Américo, que le decíamos el morao, Américo, Mercedita, Yoya, Felipe, Aladino, Roberto, Virgilio, Viola, que ya mencioné, esta Alejita, etcétera. Algunas de esos vivieron y murieron sin volvernos a ver jamás, y sin embargo, en mi memoria hay un grupo de ellos que están puestos ahí. Quiere decir que
con todo lo que yo he ido y venido en el país, fuera del país, y ese rinconcito sagrado está intacto, como algo precioso. Fueron 2 años, nada más, 4º y 5º de primaria. Y todo ese paquete que yo menté, María Peña y otros que no mencioné, eso está ahí como un cofrecito con un tesoro guardado. Es el don de Dios manifestándose, porque cuando yo me remonto a eso, no había, ni que llovía y yo iba en un tieto de bicicleta que rodaba donde quiera, parece la goma lisa, yo no sé, y yo que no alcanzaba yo no alcanzaba por encima de la barra y tenía que darle por el lado, la bicicleta inclinada, donde quiera estaba yo barrido. Entonces, y todas las calamidades que no voy a mencionar ahora, y a pesar de eso, está como ese cofrecito intacto guardando un tesoro, que por eso es que yo digo que para experimentar el tesoro de Dios, que es la amistad, no se necesita gran cosa, y sobre todo en la juventud, adolescencia, etcétera, queda uno marcado tan favorablemente. No te pido, Polo, que tú des tu experiencia porque es amplia y podría... Y además, ese se supone que no es el tema de hoy. Pero sacar algo brevísimamente de mi infancia, cómo recuerdo mis compañeros, desde 5º hasta 8º en Canabacoa, los que han fallecido, y ojalá que los que nos están mirando sacaran un momento... O sea que tú estás de acuerdo enteramente con la experiencia que es mía. Totalmente. Eso es un cofrecito con un tesoro guardado, que cuando por casualidad se abre, ahí sí cabría una palabra que a mí no me gusta porque la han manoseado tanto. ¿Cuál? Un momento mágico. Esa palabra no sale, rara vez sale de mi boca. Porque hay gente que esas palabras se ponen de moda y fastidian a uno con tanta magia y tanta cosa. Y empobrecen el lenguaje. Por supuesto. Entonces, sigo, Polo. Pero podría haberme detenido ahí, pero puede ser tema ojalá de otro algún día podamos volver, porque sería parte del tema de la amistad verdadera. Entonces, ahí mismo me enteré, precisamente, de que Julián Oriach, de los Oriach de Licey, que está casado con mi amiga Yaya, que creo que se llama Martina Altagracia, pero vaya usted a buscar a esa, es Yaya, que son fidelísimos, que no se pierden comunicación y vida. Entonces dije, pues me costará piropearlo. Ahí tienen esa foto tan elegante que están ellos, porque estos dos son los papás de una amiguita nuestra que es casi de la familia, que nos asistió tanto cuando papá comenzó con Alzheimer, acompañando a Tati, de manera que esas son casi gente nuestra. Aprovechamos para saludar con mucho cariño a Julián Oriach y a su esposa Yaya. Usted también debió comunicarme a los amigos el eco de la audiencia nuestra cuando fue al novenario de Marcial. Ciertamente, Polo, por eso es bueno hablar, porque a mí se me pasó, pero como te lo había dicho, no, aquello, porque la capilla estaba repleta y sillas en el frente en cantidad, no cabía la gente. Y eso fue tanto el despertar del cristiano como comunicación y vida, incluso la palabra. Sí. Relamido. Y destocado. Suerte a Dios que yo no se la apliqué a Polo. Sí. Yo le dije, Polo, pero yo que estoy pensando que a lo mejor te pega. Cabe. A lo mejor te pega pero esa usted palabra. Después dijo que no. Relamido. Y destocado. Y de la otra forma. No, cuando llegué a La Reina, a la misa de Alejita, al primerito que me encontré fue al profesor Roberto. Y entonces me dijo, parece que usted vino destocado. Digo, eso quiere decir que tú estabas viendo el programa.
Ajá, pero ¿y quién va a saber eso si usted no lo dice, no sé qué? Y entonces le dije, ¿quién fue el que me dijo y por qué Destocado? No lo digo aquí, pero digo, es amiguito tuyo, le dije, el que me hizo la pregunta, por el que yo le dije, porque no tiene toca, es decir, tiene la cabeza descubierta. Bien, entonces para esta tanda completar nada más, es que, como tú sabrás también, yo estuve celebrando el último día del novenario, como habíamos dicho aquí, de Ramón Diplán. Entonces, esa es otra experiencia de lo mismo, porque ahí encontré yo gente de cuando yo era jovencito, que no la había vuelto a ver jamás. Entonces casi uno quebranta el duelo, porque cómo yo no me voy a alegrar de una gente que desde mi juventud no la veo yo, y ahí estaban. Pero entonces el asunto viene porque me dice Fiordalisa Taveras, la de Serrata, que Adolfina, su hija, Adolfina Serrata, y su esposo, los dos ven comunicación y digo, ay, pues me va a costar darle un saludito. Ahí tienen esa foto que me la robé de Facebook. Entonces Marta, Adolfina con su esposo, los Serrata, que tantos queremos y fueron tan cercanos a mi familia, sobre todo porque papá los domingos se perdía de la casa y era a jugar dominó para donde Serrata. Esa es otra gente que era casi como la misma familia. Toda Olenia, Calianira, Adolfina, Cicroima. Sí, son nombres raros. Yo te dije a ti aquí una vez. Pero bien, entonces simplemente para que ellos sepan que estamos pendientes de ellos, Adolfina Serrata y su esposo, que reciban nuestros saludos. Buen trabajo, Polo. Entramos. Vamos a ver si hoy te trato mejor. Sí. Porque como allá mismo en Ingenio abajo. No me fue bien. ¿Cómo gozaron? Acabo de verlo, me decían, sí. porque fue domingo. Sí. Entonces, pero bien, quizás prometo con un dedo. Con la mano completa. No maltratar mucho a Polo hoy. La palabra. La palabra. Bien, entonces hoy vamos a echar una miradita al Evangelio de San Lucas, que ha resonado recientemente por ahí, pero el Evangelio no pasa de moda. Nunca. Y nunca se dirá, este es Evangelio para tal día. El Evangelio es para todos los días. El capítulo 6, a partir del verso 39 de San Lucas, como ustedes ven, hemos preparado esa cosita ahí, hasta con su arbolito al lado, y un par de las frases más significativas como a manera de resumen de este pasaje. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Bien, oye, Polo, tengo problema con este pasaje porque contiene muchos elementos que darían para entretener a uno. Y acuérdate que solo miramos un poquito, porque no podemos coger todo el programa para un pasaje. Pero ahí tienes tú, un guía ciego, guiando a otro ciego. Y dice Cristo, van al hoyo. Precisamente allá en el Ingenio abajo, en Santiago, me tocó compartir este santo evangelio. Y lo que me vino a la mente fue la familia. Cuando tú encuentras padre y madre ciegos, ¿cómo van a guiar a esos hijos? Ahí es que es triste, porque luego viene el tema de la violencia y que de dónde viene y que es multicausal y que no sé cuánto. Guía ciego
conduciendo a otros que probablemente terminará ciego también, ciego para los valores, sin respeto. Entonces, bien, no es el tema de hoy, pero da pena. Permiso. Voy a intervenir por algo que usted dijo una vez, cómo usted relacionaba hechos con pasajes para Ajá. eso. Entonces pensé, como estoy tan ligado a la Organización Dominicana de Ciegos y a la Asociación de Ciegos del Cibao, la ACICIR, desde niño, por causa que un día explicaré. Entonces, cuando salen a entrenar a los nuevos que llegan, es una persona que ve, la que va guiando para enseñarle Y entonces los el obstáculos. otro va grabando en su memoria la los- experiencia. un olor, un cruce que hace, Sí, sí. entonces va ubicando mi Sí. aporte. Entonces, eso, qué bien, ayudar a que el otro no tenga impedimento y camine con menos dificultad. Ahora, piensa tú, padre y madre en la casa, no van a recorrer el camino de la vida en vez de sus hijos. Tiene que ser el hijo o la hija. Pero cuando los padres no saben guiar bien, entonces a veces se termina dramáticamente y trágicamente. Porque, Polo, yo dije aquí una vez, allá en el Ingenio Bajo precisamente mencioné, me vino a la mente ese ejemplo. Y es que vino a verme una doña porque acababa de matársele su hijo mayor. Ahí están las cosas de la vida para enseñar a uno. Uno aprende mucho con lo que sucede en la vida. Ya yo lo mencioné una vez, pero ¿quién va a estar pendiente y contándome las veces que yo digo, ni Polo me las cuenta? Dígame usted. Voy guardando. Entonces, embustes son. Sí, voy guardando. Voy guardando. Entonces, óyete, este jovencito, el mayor de 3, una familia económicamente holgada, entonces, ¿cómo murió? En un bonito carro que le compró su papá. Creo que fue de graduación. Entonces, no puedo dar muchos detalles porque a lo mejor se descubre. Lo cierto es que un accidente, se mató él y la disque noviecita quedó intacta. Disque noviecita porque a los poquitos días ya tenía otro novio. Dime tú, qué calaña. Entonces, bien, ¿por qué viene a colación la cosa? Porque yo le digo, porque esa mamá que estaba sumamente preocupada, no solo por el que se le murió, sino por los 2 que le quedaban, sobre todo un varón, que de hecho sucedió que entonces comenzó una etapa de sobreprotección muy dañina, porque no lo dejaban ni voltear la cara al pobre muchachito, para que no le pasara. Para evitar, porque a veces se van al extremo en el cuidado también. Entonces, yo le pregunté, ¿y no buscaban de Dios esos hijos suyos? Y sobre todo ese. Y entonces me dijo la señora, nosotros le decíamos siempre que buscaran de Dios. Le decíamos. Ah, ahí está el secretico. Nosotros le decíamos que buscaran de Dios. Pero si usted no lo toma de la mano y lo lleva, como en la práctica que tú dices de los ciegos, uno que ve llevándolo para que luego él vaya solo, y el papá no está cualificado para ser guía verdadero, el padre o la madre, ¿qué sucederá? Puede terminar hasta trágicamente. A propósito de que, sí, ¿acaso puede un guía ciego guiar a otro ciego? Lo que decía Cristo. Entonces yo se lo aplico a la familia. Cuando no hay un padre y una madre que con el testimonio guíen y orienten. A veces no tienen ni que hablar. Los hijos ven. Los hijos ven el comportamiento. Y ahí aprenden. Y no hay que estar con mucha cantaleta. Pero bien, a propósito de eso, saltamos para no demorar
a pesar de que ya estamos acostumbrados a dejar un poco para el otro segmento, y así sucederá hoy. Esto es Comunicación y Vida. Continúe con nosotros. Continuamos con la palabra. Tomamos otro elemento de este capítulo 6 de San Lucas a partir del verso 39 al 45. Entonces ya habíamos compartido algo, ahora está esta otra partecita que dice Cristo: ¿por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Aquí hay que explicar algo, porque mota para la gente es para empolvarse entre nosotros. Y yo me fui más lejos, la moneda que usaba nuestro bisabuelo. Ay, Chele, ya, ahí está otra vez incriminado. Sí. Porque ni yo me acordaba de eso. Y Polo para se eso acuerda. metiéndote a mí aquí. Y la nica, ¿no viste una nica? No, la mota me contaron, no porque yo la vi. Pero ya, no aclares, no, que está complicado como quiera. Sí. Entonces, y ahora usted teniendo aprecio y apoyo, oiga cómo me hizo. Entonces, ¿por qué te fijas? A veces hay traducciones que ponen pelusa, que una pelucita todo el mundo entiende lo que es. Sí, sí. Una pelucita, a quitarle esa pelucita del saco. Fue un hilito blanco que se pegó por ahí, o de cualquier color, una pelusa. Así hay textos que ponen, y algunos ponen brizna, con Z, brizna, que aquí no se usa, pero en castellano significa también un flequito, una cosita insignificante. De la lana antes, que en los campos había mata de eso, era muy común, que brincaran y se les... Sí, San Francisco de Macorís, mucha mata de eso. Sí. Entonces, el ejemplo es sencillo. ¿Cómo miras tú la basurita que tiene tu hermano, tu prójimo, en un ojo, y no mira la rama o la no sé qué, dice una viga? Porque acuérdense que los semitismos suelen ser fuertes y ásperos. Incluso por eso es que hay que ubicar en esa cultura semita el ojo de la aguja y el camello por el ojo de la aguja. Córtate la mano, sácate el ojo. Drástico. Es la forma semítica. Entonces, también aquí la viga que tienes en el ojo, una viga no cabe en el ojo, pero Cristo no quería que quedara duda. ¿Cómo estás mirando el detallito chiquito en el prójimo y no ves algo tan notable, el defecto grande o el pecado que tienes? Límpiate primero tu ojo de toda esa gran porquería para que entonces puedas decirle al prójimo: hermanito, tiene una cosita ahí. Como le puede decir uno discretamente, sáquese el pañuelo. Sí, que tiene. Bien, entonces las enseñanzas de Cristo. Terminamos con esta parte, que son diferenciadas todas, porque miren, guía ciego guiando a un ciego. Una basurita en el ojo mientras tienes tremenda cantidad de bobería en el tuyo. Y ahora, no hay árbol sano que dé fruto dañado,
ni árbol dañado que dé fruto sano. Por sus frutos los conocerán. Cada árbol se conoce por su fruto. Entonces, yo decía en el ingenio abajo que la misma palabra es un fruto. La misma palabra es un fruto. Porque la lectura era del Eclesiástico, del Sirácida, que decía: no confíes en ninguna persona hasta que no razones. Si tú lo oyes expresándose, tú puedes deducir de ahí. Entonces, la palabra no es lo definitivo, pero yo decía, pero la palabra también es fundamental, porque dos gentes que se comprometen a vivir unidos la vida entera es un sí. Prometes amar en la salud y en la enfermedad a fulanita, sí, lo prometo. Sí, es una palabra. Entonces también tiene un valor. Y yo decía que en ese sentido la misma palabra es un fruto. Y la misma palabra construye o destruye. Que por eso el apóstol Pablo insistía tanto: déjense de bobería de estar diciendo malas palabras y palabras de doble sentido, que ni se nombre entre ustedes eso. Entonces, bien, no voy a ampliar más, pero por sus frutos los conocerán. Lo mismo que dije al principio de padre y madre, que dije, a veces no tienen ni que hablar, porque se ve, y los hijos no son brutos, y entonces aprenden por los frutos de la conducta de padre y madre. Entonces nosotros, los que andamos en el medio tratando de aconsejar, el primer sermón nuestro debe ser la conducta. Y me hace pensar en una expresión que usted y yo y los amigos seguro han oído, de hijos que dicen: nunca vi a papá y a mamá peleando, nunca. Entonces, quizás no le hablaron, no peleen, sino que lo que vieron. Pero óyete este poquito. Sí. Exactamente eso me contó una hermana del padre Juanito Rodríguez, de Esmeraldo. Sí. Esmeraldo, diácono. Ay, Esmeraldo, tú no sabes eso. Eso no lo sabes tú, apréndetelo, Polo. Sí. Óyete eso. Dijimos que el padre José Amable Durán era de Loma Prieta, más allá de Rincón de Piedra de San José de las Matas. Pero más acá, yo no sé si le decían como la placeta, a un lugarcito. De ahí era Esmeraldo, ahí nació Juanito Rodríguez. Óyete, Esmeraldo venía el domingo para la misa y resulta que el río estaba hondo. Óyete eso. Y se quedaba ahí, de aquel lado, porque no podía pasar. Y cuando oía la campana por la elevación del Santísimo, se arrodillaba a la orilla del río. Eso me lo contó una persona allá en Rincón de Piedra. Este país tiene gente, mire, que quizá por eso estamos en pie, por la bondad de tantas personas. Y en esa sierra hay bastante gente sana. Ese no podía pasar por el río y se quedaba al otro lado, y en el momento de la elevación del Santísimo, arrodillado del otro lado porque no podía cruzar. Pero, entonces, precisamente, cuando se estaba muriendo la esposa de Esmeraldo, se acercó Esmeraldo, que decía la hija: nunca en la vida nadie, ninguno de nosotros, una familia larga, nunca nadie los vio pelear. Y cuando se estaba muriendo la mamá, se le arrodilló al lado Esmeraldo a pedirle que lo perdonara por sus ofensas. Entonces los hijos decían: pero Dios mío, si ni siquiera discutían. Entonces hay ejemplo de eso, sus frutos. Esa siembra está ahí, Polo. Y yo digo que eso es una bendición para este país. Pero yo no sé si tú estabas como inspirado o con una cosa, ¿qué era? Era más o menos en ese sentido de los testimonios, que las palabras sobran, que los hijos dicen:
nunca los vi y siguen ese testimonio. Entonces ahí está, quise traer a colación, porque el otro día iba a mencionar lo de Esmeralda arrodillado a la orilla del río y ahora aproveché para llegar a esa otra parte que es exactamente lo que tú dices. El evangelio termina con una frasecita encantadora para mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Exabundancia cordis os loquitur. Polo. De la abundancia del corazón. Dilo en latín. De la abundancia del corazón. Dilo en latín. Habla la boca. Así porque lo dije primero. Exabundancia cordis os loquitur. De la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. ¿Sabe que hay muchas frases bíblicas del Evangelio que la gente ya la hizo propia, monseñor? Sí, no, muchas. Y cuando vienen traducciones nuevas ni suenan porque ya uno las tiene. Entonces, espera. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿qué dices tú de una gente que diga cosas sucias por su boca y diga, eso es de boca nada más? No. ¿Eh? Y lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿qué dirías tú? Algo hace daño. Tiene que haber susurrapita. La gente lo diría popularmente, eso tiene susurrapita. Por eso, mencioné yo el otro día, dejé yo de hacer cuentecitos medio rosaditos, buscando a Colorado, que en su juventud por allá, quizás en ignorancia, uno hasta se atrevía a hacer una broma medio subida de tono. Y yo caí en cuenta, dije, esto tiene susurrapa. No hay nadie que diga gratuitamente suciedad si no la lleva en su corazón. Se acabó para siempre. Entonces difícilmente tú me verás con y en público así mucho menos. Porque ya entre gente madura, que sé yo qué, una bobería que sabe que nadie le va a dar mente ni nada, cualquier cosa que en público habría que dar explicaciones, etcétera. De la abundancia del corazón. Cuando una gente es buena, como yo digo, el que tiene el corazón lleno de deporte nada más, habla deporte. El que nada más tiene política, no puede ser de otra manera. El que tiene corrupción por todos lados, tiene que salirle, aunque sea durmiendo, le sale. Porque eso es lo que tiene en su corazón. Aunque haga teatro y ponga carita de santo. ¿Qué era, Polo? Lo que le iba a decir que, por ejemplo, hay palabras, sé que de usted ni yo y muchos de los amigos y las amigas que nos están mirando, nunca la han pronunciado ni nunca la pronunciarán, porque en nuestros hogares jamás, ¿quién se atrevía? Entonces, uno no solo lo hacía por miedo y respeto, sino que fue como una savia que uno va recibiendo y es parte de uno. Hay palabras que uno oye en niños y niñas que uno se lleva la mano a la cabeza y ya uno con esta edad ni la dijo y menos la va a decir ahora. Ay, Polo, pues mira, estamos de acuerdo y por eso es que parece que tú y yo nos entendemos un poquito, sí. A pesar de los guantes. No. A pesar de los guantes. Pero mira que venimos de un ambiente muy parecido, porque yo te dije, en mi casa jamás en la vida, y yo te conté del abuelo del padre Regino, Agustín Bretón, el papá de Amada, doña Amada, que era prima hermana de mi papá. Entonces, que ese nunca decía mala palabra. Y un día le hicieron una cosa tan grande que se incomodó. Y fue el único día que lo oyeron que dijo, carijo. Y esa fue la única mala palabra que le oyeron en su vida. Así era, Polo. Sí, así es. Entonces dime tú, como un hijo, y sin embargo, a mí el seminario me contagió. ¿Tú sabías eso? ¿Es verdad? Sí. Hubo un tiempo en que yo decía mi palabrita, pero en mi casa jamás en la vida. Ay, Dios mío, verdaderamente, que un día se me zafó una en mi casa. ¿En San Antonio? No, otra cosita. Otra, sí. En mi casa, yo seminarista, vine a mi casa y Domingo, mi hermano, que en paz descanse, que era de los más pequeñitos,
¿qué fue lo que tú dijiste? Y le tuve que decir cualquier cosa. Ay, 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 ay. Así nos criaban, Sí, ¿eh? sí. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Ahora sí, Polo. Después de la palabra, la palabrita. Yo te dije que me salió ahí una doña con esto de relamido. Dice, ¿y la fruta? Digo, la fruta que a Apolo Sí, le encanta. sí. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo era? Canestel. Canistel. 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 Pues mire, la palabrita de hoy, primero quiero hacer referencia a esto. Yo estuve hablando aquí de palabras extranjeras, acuérdense. Y entonces mencionamos que si Parkinson, que si Alzheimer, juca, la palabra juca, la mencionamos, pero la primera que mencioné fue Lamborghini. Y entonces ahí estoy en las redes y veo la noticia circulando de que la casa fabricante de autos Lamborghini le regaló al Papa Francisco un Lamborghini blanco. Y así dicen que son pobres. Dirá a alguno, ay, cuánto atacan a la iglesia injustamente. Hay gente que goza enfermizamente, sin averiguar, porque miren eso, ahí mismo, gracias a Dios, que da inmediatamente la explicación. El Papa los recibe, los subasta y pagaron 200.000 euros que destinó a un hogar de niños en Irak. Ese es el Papa Francisco, y mientras tanto él anda en un carrito de nada, pero una miniatura más chiquito que los carros de nosotros los obispos. El Papa Francisco, hay que dar ejemplo. Entonces, a propósito de la palabra Lamborghini, Guinea con G como de guineo, que dije yo. Bien, pues hoy la palabrita entonces es ese conjuntito que ustedes ven ahí. Entreverar, entrecortado, entreabrir, entreacto, todo con entre. Se me ocurrió juntar varias palabritas que en nuestro idioma se aprovechan de esa partícula latina que sería inter, pero en castellano es entre. La gente usa mucho entreabierto, la dijo usted. Entreabierto, por ejemplo, una puerta. Una puerta. Deja la puerta entreabierta Entreabierta. para ver si se asoma alguien. Incluso en Nueva York, Estados Unidos, es común la puerta entreabierta con la cadenita. Sí. Queda nada más entreabierta. Por ahí fue que me tocó a mí hacer un censo en una parroquia, Apolo. Sí. Hay cosas que tú no sabes. Sí. Eso está en la memoria, pero tú no te la sabes. Pero entonces la leí fui con otro seminarista a hacer un censo, casa por casa. Y entonces tocamos. Y salió una doñita, oiga, con un gas de pimienta, un spray de gas de pimienta. Si dan un paso, le tiro de la cosa esta. Y salimos huyendo. Después supimos que era de que protestante, que no era católica y no le gustó. No, pero la pobre seguro tenía miedo. Mal, sí. Y cuando vio a estos jóvenes tan amenazantes allí, enseguida, con el spraycito, esa imagen no se me borra a mí, como si fuera con una pistola en la mano. Esa me pasó. Pues bien, ya de entreabrir, significa que no está completamente abierto, sino un poco, como esa puerta. Y ahí mismo, entreacto. Entreacto equivale a intermedio en una obra de teatro, o en una obra de teatro, o hasta otro tipo de actos que se realizan así, como en teatro. Entonces, intermedio se dice entreacto, es decir, entre un acto y otro, entre una representación y otra, intermedio. Pero termino con esta. Polo llegó a oír en los campos, sobre todo en la sierra, ¿cómo está usted fulano? Dice, ahí entreveradito,
entreverado. Eso se decía bastante antes. Entreverar es de inter y variare. Inter y variare en latín. Y el castellano hizo entreverar, que es mezclar o introducir algo en otras cosas. Y en muchos países que están señalados ahí de América Latina, significa mezclarse desordenadamente, entreverar. Cuando un campesino decía entonces que estaba entreveradito, quiere decir que unas cositas son medio malas, otras son buenas, le está yendo, como también sería equivalente así, así, o ahí, ahí. Decía la gente mucho también, que ni bien ni mal. Bueno, pues la palabrita de hoy está ahí, la termino para que volvamos, porque Polo se comió varias semanas sin la cápsula de doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué va a decir la gente? Que le estamos robando. Claro, no. Y además se nos va a quedar para la próxima semana la homilía del Papa, según Mercy me hace señas. No, a lo mejor hasta empezamos. Bueno, entonces, el número 417 que ustedes pueden ver en el periódico Camino, el valor de la sociedad civil. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. La Iglesia ha contribuido a establecer la distinción entre comunidad política y sociedad civil, sobre todo con su visión del hombre entendido como ser autónomo, relacional, abierto a la trascendencia. Esta visión contrasta tanto con las ideologías políticas de carácter individualista cuanto con las totalitarias que tienden a absorber la sociedad civil en la esfera del Estado. Y así continúa. Polo, sí. Pero sin quitarte la inspiración, pero mira qué aplicación tan interesante, porque alguna persona, a propósito de política y partido político específicamente, yo le he dicho, a la Iglesia le va muy bien eso que tú acabas de leer, porque cuando algún miembro de un partido político se acerca a uno de nosotros, ¿qué hacemos nosotros como miembros de la Iglesia? Cuente conmigo, yo soy de su partido también. Jamás. No. ¿Por qué? Porque en la Iglesia nos debemos a todos, sobre todo sacerdotes, obispos, consagrados, nos debemos a todos. Y si cogemos una parcelita nada más, como sería un partido político, ya estamos excluyendo. La Iglesia es muy sabia. Quiere decir que esa idea de la sociedad civil, eso no lo aplicamos nosotros, porque necesitamos ser para todos. Entonces, ese carácter civil, hasta el mismo militante de un partido político debe tenerlo pendiente y no olvidarlo, que se debe a su partido, pero debe hacer crecer a la sociedad en general, incluyendo a los que no son de su partido. Y la idea final que comparto con ustedes, que la sociedad desarrollada, el papel de la sociedad civil es fundamental, porque no se deja narigonear, sino que está ahí en equilibrio en busca del bien común. ¿Por qué yo he dicho, Polo, que no me parece bien en este país, por ejemplo, que para todo estén pidiendo mediación? Porque tiene que madurar la sociedad. ¿Y qué significa madurar la sociedad? Que haya conciencia de sociedad civil, que tiene unos deberes, que tiene unos derechos, aparte de partido político y de todo, como ciudadano, por el hecho de ser ciudadano. Pero no nos inspiremos, que ya parece que nos están mandando a callar. Entonces, ¿ya se acabó? Se acabó ya, quedan minutos. No, ya. pero mira, yo te dije, antes de entrar a la homilía del Papa, que ya va a ser en otro programa, sí, que Mercy nos ponga ahí los niñitos adoradores, porque yo mencioné que yo mismo saqué una foto en el Cacao de San Cristóbal, sí, pero me encontré en las redes que alguien hizo lo mismo con dos niñitos, hasta con su uniforme de escuela. Entonces, delante del Santísimo, una niña, un niño. Las que yo retraté son dos niñas,
una más grande con otras más chiquitas que llegaron y se arrodillaron delante del Santísimo. Entonces yo puse, no todo está perdido mientras haya niños que adoren al Señor. Niños, niños. A mí me conmueve pensar que desde ahí ya, porque es difícil que después se les olvide. No. Entonces por eso esas imágenes que hace rato que estábamos mencionándolas y que sirvan como de preámbulo a cuando en el próximo programa compartamos finalmente esa preciosa homilía del Papa Francisco sobre la juventud. Esto es Comunicación y Vida. En breve venimos con nuestra oración final. Hoy te damos gracias, Padre, por la salud de que podemos gozar, porque aparte de algún achaque correspondiente a la edad, disfrutamos mayormente de buena salud. Y te encomendamos a los que padecen de alguna enfermedad, especialmente a Néstor Veras, a Santiago González y a tantos amigos y amigas y algunos quizás que ni siquiera tenemos noticia de ellos, pero padecen de algo, para que tú uses de tu misericordia hacia ellos y puedas alegrar a sus familiares con la mejoría, con la recuperación de la salud. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.